Este podcast llega gracias a Ediciones 24 Panamá. ¿Te interesa grabar podcast y transmitir en vivo tus eventos? Contáctanos. En este episodio vamos a continuar la conversación con Jonathan, quien ha expuesto situaciones que se pueden dar en la compra y en la venta de criptomonedas a través de plataformas P2P o incluso fuera de ellas. Pero introducimos un nuevo elemento, las entidades bancarias. ¿Qué roles juegan los bancos para este tipo de transacciones? ¿Las facilitan o las restringen? Vamos a conocerlo. Estabas comentando sobre el intermediario del intermediario del intermediario. Cuando, digamos, la primera ocasión que recibes esta noticia de que estabas relacionado con una investigación en fiscalía, ¿cómo te sentiste? ¿Qué pasó en ese momento con Jonathan? Ok, era mi primera vez que recibía un tipo de notificación. No me asusté, pero no me lo esperaba. Claro. O sea, no era como... Obviamente creo que sentí más rabia o más ira de que me bloquearan el dinero. Bueno, claro. Porque era mi fuente y era mi movimiento. Yo tenía que seguir haciendo. Porque a diferencia de quizá de un inversionista o alguien que hace trading, el P2P casi siempre vive del día a día. O sea, es como, exacto, yo hice esto en el día. Yo casi siempre hago un cierre diario. Yo me hice tanto en un día, buenísimo. Tanto en un día, listo. Moví tanto y me hice tanto. Perfecto. Okay. Entonces eso iban restándome días y obviamente no es la abogada. Yo de una vez pensé, ¿cuánto va a salir lo de la abogada? La billetera a la que yo le envié el dinero, el monto, los USDT, ese sí fue en Binance. Y ahí sí yo le escribí a Binance. Ok. No sé ahora, pero Binance colabora mucho con la autoridad. Claro, sí, eso sí. Ellos colaboran mucho y Binance me bloqueó a la persona por una semana. Ok. Cuando yo le escribo a la persona que, hey, mira, pasó esto, y que ya él me dice, no, mira, a mí me tienen amenazado también, que las personas que me escribieron son de tal banda y no sé qué en Colombia. Y yo dije, pero, o sea, él ya me escribía eso, que lo tenía amenazado, esto. Me bloqueó. Ok, pero espérate, estamos hablando de que hay una banda criminal internacional. Eso es lo que él dice Se él. dedica a esto. Y termina afectando a personas locales. Mira que yo puse mi denuncia. Ok. No me la querían aceptar. Porque eras investigado en otra. Porque yo la investigaba. ¿Y cuál es la discriminación? Ahí está. Un abogado me dio. Señores, por favor, si estamos hablando de que una persona es afectada por alguna denuncia, usted tiene que aceptarla, no entiendo. ¿O es que los derechos civiles se pierdan? Tuve que darle una ley que me hiciera mi usurpación de identidad. Claro. Porque obviamente utilizaron mi nombre, mi cédula, para decir de un cargo que yo no era, como gerente de FedEx, o porque yo era O sea, te todo. inventaron todo. Me inventaron todo. Claro. Y eso, que yo sepa, es usurpación de identidad. Tuve que meter mi denuncia por ese método, porque a mí no me lo iban a aceptar. Y ese fue en la Fiscalía de La Chorrera. Fui y me demoré y no me lo aceptaron. Ok, entonces, a ver, estamos frente a un tema más complejo porque si hay una banda internacional criminal que está afectando personas locales con transacciones completamente válidas donde tú vendes, porque tu actividad específica es la venta y la compra. Pero hay un tema de movimiento de dinero a través de cuentas bancarias que en sí también una de las presunciones ante estos hechos es que se forma esta red de blanqueo de capitales. Correcto. Y así muchas veces es como te tipifican o tipifican el delito con afectación, patrimonio económico, etc. Bien, mencionaste hace un rato que tuviste una situación en Los Santos. ¿Fue la única o San Miguelito? Mencionaste San Miguelito también. Y mi esposa también estuvo involucrada en otro caso en San Miguelito, dentro de ese mismo caso. ¿Fueron esos dos los únicos casos o hubo algún otro donde también estuviste, donde tu nombre fue mencionado? No, solamente en eso. En esos dos. Más que nada, exacto. Dentro de mis 5 años y 4 meses comercializando,
esa ha sido la única vez comercializando por fuera que me pasó eso. Y que aparece mi nombre involucrado. Dijiste que tienes alrededor de 5 años haciendo transacciones P2P o ventas de cripto específicamente. Y cuando mencionaste alrededor de 5 años, entiendo que te dedicas a conversar por Binance. Binance tiene un contador de días desde tu primera transacción, desde tu registro y demás. Ahí la pregunta que surge es, digamos, si ya tienes esta experiencia, estamos hablando de que lo que viviste es una experiencia retroactiva en el tiempo, porque ya había pasado cierta cantidad de años. ¿Cuánto? No, eso fue iniciando. Inicia 2021. Eso fue, exacto, eso fue más o menos, no llevaba tanto tiempo comercializando en ese momento. Ok. Entonces sí me agarró como, pues créeme que ahorita nadie, Esa fue tu escuelita. Esa fue una tu escuela muy escuelita. cara, una escuela que no te miento, todavía sigo pagando. Ok, Una escuela que todavía ha sido el curso más caro que he pagado en mi vida, ok. porque sí me tocó aprender. Ahora, pasó lo que pasó, vendiste tus criptos, indistintamente de quién te pagara, vendiste tus criptos. La pregunta aquí es, ¿recuperaste? Es decir, ya las vendiste. ¿Por qué? Porque si en este caso de fiscalía se emite una orden judicial o qué pasó allí, y segundo, si recuperaste tus criptos o si perdiste tus criptos a raíz de esta situación. Sí, perdí, porque creo que no hemos llegado a ese punto, pero bueno, dentro del caso, habían varias posibilidades. Una es irme al final, Ajá. donde no sabía si Hasta el podía- final del caso. al final del donde caso. tú ibas representado por tu abogado. Exacto. No llegamos hasta allá ninguno. Llegamos a mediación y en mediación es yo pagar. Ok. Me tocó pagar al afectado. A la persona afectada. Y A creo la que le que movieron la cuenta. A la que le sí, movieron los creo fondos que de no la soy el único. Creo que la mayoría de los que estamos en P2P nos han tocado como, ¿sabes qué coge? No queremos como Y las criptos que tú vendiste, ya nadie tú, te las recuperó. no, nadie. Ya ahí, ya tú quedas con ese hueco financieramente. Tú quedas con ese hueco horrible. Porque aparte, o sea, lo que yo gané en una semana fue lo que le pagué básicamente a los abogados. Y de ahí lo que viene eran más gastos. Claro. Incluso, bueno, le doy gracias a Dios de que no pusieron todo en una sola carpeta, sino que fueron 11 transacciones con 3 personas distintas. Ok. Y las 3 personas distintas, o sea, la fiscalía nunca la unió porque si lo hubiera unido, hubiera sido mucho más grave. Hubiera sido agravado, claro. Hubiera sido, Hubiera sido alrededor de $100,000 o superior y ya estamos hablando de un delito sí, agravado, ya hubiera de sido, un agravante realmente, sí. ya ahí sí me habían dicho como 11 años. Sí. Y ahí sí yo tragué seco, como dice, pero no, gracias a Dios, salí primero de los santos, fue como el pececito un poco más pequeño, hasta que Claro. primero ese. Tú presentaste tu denuncia, hola, tenemos invitado. ¿Presentaste tu denuncia por la pérdida de tus criptos? Sí, básicamente las ¿Te personas. la aceptaron? No. No te la aceptaron. No, resulta Esa de fue la de que, Chorrera. resulta de que las personas que yo puse la denuncia, todas eran eran de Colombia y de México. Ok. Y Panamá como que, bueno, X. Claro, aquí tendríamos que hablar de un exhorto y de todo un proceso internacional. ¡Wow! Esta cosa se complica un poquito más. Sí. Y bueno, falta un poco más. Bueno, la estrategia de la abogada fue declararte culpable Claro. en uno de los casos. O sea, trabajé por varios años en los otros casos pagando la mediación porque no aparecía en mi expediente. Y eso me iba a ayudar a mí con el caso más grande, que era el monto más alto. Claro. Me declaré culpable y como yo no tenía ningún caso anteriormente, me dieron 10 multas. Ok. Me tocó pagar multa, el O sea, señor perdió. a ver, te declaraste culpable por tu actividad profesional, señores. Sí. Se declaró culpable por su actividad profesional, comercial. Pierde las criptos, pierde su dinero. Mira hasta dónde lo complejo de esta situación. Ajá, entonces, ¿qué pasó? Si me buscas ahorita, soy un estafador. Estamos hablando del Mi récord policivo, ¿no? récord policial. No me interesa realmente porque ellos ya Sí, yo, tu actividad. o sea, yo soy independiente. Claro. Yo, ¿Declaras renta? sí, claro, renta, soy independiente.
O sea, realmente no me preocupó el tema, me preocupa más por el tema de mi esposa, Claro. que ella sí trabaja. Claro. Pero el jefe le dijo como que no me importa, o sea, Yo quisiera hacer un alto aquí porque definitivamente estas cosas dejan que pensar. Yo te puedo decir y te puedo hablar muy abiertamente, no es el único caso que conozco. De hecho, me ha tocado ser perito privado en 2 casos más. Pero estas sí se dieron por plataformas P2P. Y al final algo que debe quedar claro es que el comerciante P2P, el comerciante de criptos, el que se dedica a la compra y la venta, al que vive de eso, de comprar y vender y ganarse una comisión por compra y venta, es como un chinito. A ver, pero de manera digital. Si usted o si una persona comete un acto ilícito a 2, 3 cuadras del chinito y el ladrón viene a la tiendita del chinito y compra esa tienda, el chinito es responsable del hurto o del robo que se dio 2 o 3 cuadras. No, no tiene lógica. Entonces, acá estamos hablando de plataformas digitales, marketplaces, plataformas de compra y venta, donde el comerciante es como el chinito. Entonces, aquí hay un tema donde el comerciante está perdiendo por todos lados, sí, pagándole al abogado, sí, sí. pagando la multa o pagándole a la persona afectada y además nadie le recupera sus criptos porque entonces vemos que no existen las capacidades y las competencias en materia de investigación judicial para atender la situación cuando las criptos son hurtadas o son robadas o son transferidas a un tercero que es el real autor de esta situación. Exacto. Seguimos entonces con el tema este. Algo que comentaba era el tema de la información esta de la importancia de que Panamá esté preparado, ¿no? Porque, como te comenté anteriormente, Binance colabora. Claro, de hecho, publicidad no pagada. Investigations@binance.com es el correo que han proporcionado para atender esta situación. Y yo mira, yo soy una persona que yo escribía soporte, lo bloquearon por una semana, perfecto, pero ya ellos no podían hacer más. Claro, Necesitaban algún, un documento digamos, oficial. no, alguien del departamento de la fiscalía. Ok, sí, digamos un documento oficial, una certificación que Ah, conste. pero Sí, más que nada como alguien o sea, que esté presente con ese correo, con alguien contactándose con Binance, claro. porque yo tenía el wallet y el wallet viene siendo el ID de la Sí, persona. sí. Ahora, no sabemos si la persona que recibió ese monto también era cómplice. Es un tema porque... Mira, te voy a comentar algo allí de lo que yo he visto. Es decir, tenemos personas manejando cuentas de terceros. Es correcto. Es decir, por ejemplo, yo le digo a mi mamá, préstame tu cuenta de banco para mover o realizar transacciones con criptos, compra y venta. Pero resulta que la contraparte no es el dueño de la cuenta de P2P, sino que Sí. utiliza esa cuenta de alguien para entonces poder hacer la transacción. Entonces, la situación aquí es más compleja, pero ya volviendo al punto contigo, mencionaste que en mediación decidiste pagar, en otro caso te declaraste culpable, a pesar de que la transacción es completamente válida. Pero digamos, el hecho de declararte culpable es lo más barato Sí, frente a sí. seguir el proceso. Era lo más barato y era como lo más, ¿sabes qué? Bueno, ya. Claro, Y tampoco podía como tirar una moneda al aire de que, bueno, entonces, ¿qué pasa si...? Porque posiblemente, o sea, existía una posibilidad de ir a la cárcel claro, y ya yo no pude jugar con eso. sí. Y ya entonces, como que, bueno, es algo que me va a seguir, creo que toda mi vida, el tema de estar manchado en ese aspecto. No es algo que me importe, como te comenté, Ujú. pero, pero sí es algo que obviamente como comerciante ya te deja con un hueco financiero horrible. Claro.
Todavía estás pagando. Todavía, o sea, incluso todavía no le termina de pagar a la ¿De fiscalía. cuánto fue la afectación patrimonial? Sí, fueron casi los $50,000 O sea, que estás pagando, que pagué y dentro de las multas, o sea, que son 50. copias, A ver, no solamente estás pagando $50,000, perdiste 50,000. perdí $50,000. Criptos, Sí. en criptos. Es decir, Y cash. que realmente la situación aquí estamos hablando de $100,000 de pérdida patrimonial para ti. No, menos. Serían como los 50,000. Ok, a ver, si tú estás pagando los 50,000 por la afectación Fueron casi como 40 y pico mil dólares en y las cripto. criptos que perdiste, Eso. 45,000 que perdiste. Eso fue lo que pagué en mediación aproximadamente. Ok, pero perdiste las criptos, es decir, no te las devolvieron. No. Perdiste esas criptos. Ok. Yo no tenía las criptos. Ok, Yo compraba con lo que me mandaban, ok. porque yo no tenía $10,000 Claro. yo no tenía eso. Lo más que yo tenía en movimiento eran $3,000 a $5,000. Un comerciante con 3,000, 5,000 en Binance, O sea, tenías las pues, criptos bloqueadas en Binance exacto, ahí para pero un volumen de 3,000 a 5,000. con 10,000 que me caían, que me enviaban, ok, fulanito, mira, tengo 10,000 para cambiar, ¿me los cambia? Ah, sí, dale. Ok. Listo, se lo compraba, le pasaba los USDT, Ujú. yo agarraba mi comisión y se lo enviaba entonces a la persona. Ok, entonces Ok. era una compra indirecta, por decir algo. Sí, básicamente yo fui el que tenía Era el que brindaba el contacto. servicio de cambio. Exacto. O sea, básicamente él te depositaba, tú hacías la compra y tú. Exacto, dabas. muchas veces los comerciantes hacemos eso. Ok. Simplemente Cuando son hacemos montos así. Sí, como cuando, no, depende, si tú te manejas con ese capital, tienes que pagar menos comisiones. Ok. O sea, si tú te mantienes con tu capital, tú no tienes que intermediar con nadie y tú lo haces directo. Claro. Entonces, pues, así que ya eso depende ya del perfil de comerciante de cada persona. Pero sí, tuve que sacar tarjeta de crédito para pagar acá y pues, quedé con ese hueco financiero. Eh, pero, bueno, en Binance como tal, creo que tiene la ventaja es que uno puede colocar muchos filtros. Claro, ahora sí. Y de hecho estoy viendo, por ejemplo, que te piden que si la cédula, o sea, es decir, ya el comerciante P2P ya no es un comerciante informal, sino que es una persona que ya hace un papel de banco. Te pide cédula, te pide documento de probatorio, factores de ingresos y demás. Hay personas que no les gusta, pero es totalmente entendible porque, como te comenté, creo que todos los que comercializamos hemos pasado por esos momentos de Claro. pisar una fiscalía. Claro. O que nuestro número aparezca involucrado en algo. Hasta el sol de hoy, sé que las personas que estaban realmente involucradas ahí nunca las agarraron, que eran las personas que, bueno, ¿Qué estás en Colombia? yo siempre di mi cara, Ujú. o sea, en el sentido de que las personas que aparecían en esa carpeta nunca aparecieron en la audiencia, nunca aparecieron. Más que todo, los involucrados eran los beneficiarios de los fondos. Sí, exacto, eran ellos y mi esposa y yo, ahí. Wow. Siempre dimos la cara, que eso era lo que yo le decía a uno cuando entramos a mediación, yo, que bueno, mira, no fui yo le estoy dando la cara, pero podemos llevar una mediación, pero el señor quería todo el monto y ahí fue como que, bueno, vámonos, entonces. Hay muchas preguntas que a mí me surgen a nivel técnico, sobre todo por cómo muchas veces se manejan las cosas a nivel de investigación judicial. Si daban con el IP, si había algún tipo de trazabilidad, más que de la dirección de billetera, más si el tipo de dispositivo del que se realizaba este tipo de transacciones, el IP desde donde se conectaban, porque al final el ser beneficiario final muchas veces te involucra dentro del caso y resulta que terminas siendo víctima, porque entonces te dedicas a una actividad que en sí no significa, ojo, que el hecho de que no haya una regulación especial, y esto siempre lo digo, el hecho de que no haya una regulación especial no significa que la ley general no aplique. Obviamente ya queda, digamos, aplicar un poquito más la capacidad de investigar y profundizar, pero todo bajo ley general. Si tú, por ejemplo, te dedicas a comerciar, estás vendiendo y comprando y generas un ingreso, en términos tributarios, eso debe ser declarado, porque es tu actividad. Igual como pintor. Cuando tienes algún tipo de ingreso por las pinturas que vendas, entonces debes declarar ese ingreso. O sea,
Esto es básico, esto es comercio básico y esto es regulación comercial, regulación tributaria general. Y no necesitas una ley especial, obviamente es un tema de conocimiento, pero ahora, digamos, ya has perdido, ya facilitaste el servicio, perdiste por el servicio, ¿qué sigue después de eso? ¿Qué enseñanzas te dejó? ¿Qué le puedes decir a la gente que está comenzando en cripto? Porque has dicho que hay una comunidad P2P, pero todos los días puede surgir alguien o puede aparecer alguien nuevo para dedicarse al comercio P2P. Bueno, pero antes de llegar como a ese punto creo que diste un tema muy importante y siento que la fiscalía pudo hacer mucho más, ¿sabes? O sea, Claro, siento de que pudieron, tenían todo, o sea, yo le di todo para, para llegar como a mucho más. claro. El tema del IP, incluso en la carpeta estaban, Ujú. que las personas que le escribieron a la víctima estaban en Colón. Todo eso, hicieron una investigación bastante fuerte con el caso más grande que es el de San Miguelito, Ujú. pero al final fue como X, fue tan X. Ok, es como, digamos, tener muchos datos, pero buscarse la salida más fácil, ¿será? Sí, es que tú lo recibiste, tú pagas. Pero no, resulta de que de mi cuenta salió para otras cuentas. O sea, yo fui, eh, me tenían como un cómplice de la persona que hizo la estafa. Y tú ni siquiera conoces a la Y persona. yo ni siquiera conocí a la persona. Entonces, Ok. pero sí siento que la fiscalía puede hacer muchísimo más. Bueno, aquí he tenido la oportunidad de trabajar con fiscales y, digamos, en materia de, todavía falta mucho reforzar, capacitar, Sí, practicar, porque esto es más práctica. Ojo, el tema de cripto es práctica. Y los fiscales podrán ser especialistas en su tema y son buenos especialistas en su área, pero ya cuando te metes en un tema completamente novedoso, como puede ser criptos, es mucha práctica, requiere mucha práctica, mucha guía. Entonces, y también hay que ver el tiempo, porque recordemos que a nivel fiscal, eh, a veces te dan 6 meses de investigación. Entonces, pero sí, se requiere muchísima práctica a nivel judicial, sobre todo en temas cripto. Yo que lo he visto desde el lado de capacitaciones, lo puedo decir. em, y para eso también está la Cámara de Comercio Digital y Blockchain. De hecho, ya muchos fiscales han escrito solicitando certificaciones para responder preguntas y demás. Pero son estas situaciones que vemos donde muchas veces a título personal la persona pudiera ver cierta injusticia cuando se trabaja con justicia. Porque estamos hablando de un servicio completamente válido. Y me quedo en esa parte, un servicio completamente válido, legítimo, no regulado, pero no ilegal, donde la persona que brinda el servicio termina afectada. Porque también hay un tercero afectado. Dicho esto, ¿qué le recomiendas a las personas nuevas? em, bueno, que le compren, si van a iniciar a comprar sus primeras criptomonedas, ya sea, ahora es mucho más sencillo comprar criptomonedas. O Claro. sea, incluso nosotros los comerciantes ya somos un poco más como un mercado más pequeño, Ujú. un mercado más pequeño porque ahora hay instituciones que se encargan de eso aquí en Exacto, Panamá. exacto. Entonces como que te ahorran ese dolor de cabeza de que, mira, que si tú quieres pagar menos comisiones o quieres irte sin pagar comisiones, pues mira, yo conozco a alguien, pero que Claro. siempre se mantenga en el tema de que si no es por Binance, que sea alguien de mucha De confianza. mucha confianza. Ya Claro. tú te tomaste una cervecita con él, ya tú sabes quién es, Ya conoces, ya ya tú tienes la conoces a las cara. personas. Claro. eh, y muchos somos así, o sea, hay muchos traders incluso que ganan sus comisiones y criptomonedas, yo tengo. En el Claro. momento Te hacen la operación. hacen el P2P ahí. Em, y a las personas que se dedican al P2P, pero que son también nuevas, que de repente vieron una oportunidad de ingresos a través de la compra y la venta, pero en plataformas como Binance, ¿qué le dirías? Tengan cuidado con los bancos, porque independientemente de que sí estamos, que no es ilegal, Ujú. pero los bancos son muy reacios a nosotros, los Claro. comerciantes. Incluso, sin entenderme un poco más, hubo un banco que me sentó y no era cripto, porque uno que es comerciante, uno busca
todas las todo. opciones. Todas las claro. opciones para evitar tocar bancos panameños Sí. o Cuando le o tocan, le tratar- pegan mentiras. y exacto. Y resulta de que en este momento, pues también estábamos ganando un 3%. Claro. Y, wow, ¿sabes qué? Me enviaron al banco, me gané un $30 con $1,000. 30%. Y el banco 3%. es un 3%. Claro. El banco me llama, me dice como que no, yo le dije realmente que era. Lo siento, pero la cuenta no está para eso. Claro. Claro, pero si le dices, ok, entonces quiero abrir una cuenta comercial para dedicarme a esto, entonces tampoco te la aperturan. Tampoco, Porque porque, entonces es alto riesgo. exacto, porque los perfiles de política nosotros va. somos, pero alguien que apueste sí es normal, ¿no? Alguien que apueste ya no. ¿Cambió algo en el mercado cuando se declaró crypto friendly? Con ustedes, los comerciantes P2P. Sí ayudó bastante, pero no sé si, ok, a mí no me han cerrado la cuenta, pero sí conozco muchos comerciantes que el banco como que les cerró las cuentas. Ok. Y está por el tema por lo mismo, el tema de las estafas. Enviaban Ok. y resulta de que el monto que le enviaron a esa persona era de estafa. Y entonces el banco, no sé, me imagino yo acá pensando, quiero evitarme todos estos problemas legales. Mejor, si no es P2P, buenísimo. Claro. Si es P2P, lo siento. Porque obviamente ya es un tema de que ya estaban recibiendo dinero que era de estafa, etcétera, etcétera. Claro. No, y el banco se tiene que proteger allí. Y el banco se tiene que proteger. Porque una cosa es la validez de la transacción, tú como comerciante ya dedicado a ello, y otra es la gente que sí se dedica a hacer estafas. Exacto. Pero entonces ese es un tema que, bueno, pero sí ayudó bastante A mitigar, a reducir. sí, pero no, o sea, en el tema de comerciantes, pues no ha cambiado mucho. Igual los bancos tradicionales mueven también bastante. Incluso hay un banco que, aún siendo reacio, es el que mueve más, Ok. aunque él no lo sepa, Ajá. mueve bastante. Incluso es uno de los que más se gana comisiones ahí. Ok. Incluso ahorita, actualmente se está ganando casi como un 5 o 3% por cada transacción, cosa que actualmente hay más personas que se dedican al P2P. Ok. ¿Por qué? Porque, obvio, en trading estoy arriesgando un dinero, pero tengo posibilidad de perderlo. Claro. En el P2P, En el no. P2P, entre comillas, no. No, pero hasta que no le pase algo como lo que le pasó a mí, yo, gracias a Dios, tengo una esposa que me apoyó, Es contadora. es contadora, O sea, exacto. que esa señora tiene que estar al... Creo que ella es la que me ayudó como a mantenerme así en el margen, Claro. porque la ventaja es como tener ya sea un contable de confianza Claro. Y un abogado. y sabe, exacto. Cásate con una contable y ten a tu mejor amigo abogado. Porque es lo que como en todos negocios es como tus bases. Claro. Porque la contabilidad es algo muy importante. Declarar es muy importante. Y si quieren estar Claro, frente ya a es esa una jugada, formalidad. exacto, tienes que estar. Entonces, pues, mi consejo es ese. Si van a meterse a todos, pues tener mucho cuidado. Binance tiene muchísimos filtros. Sí. Gracias a Dios en Binance nunca, mira, me pasó un tema porque no acepto pago de tercero, Claro. verifico la transacción. Claro, ya con la experiencia Ya, y además exacto. que esto ocurrió cuando estabas iniciando. Panamá tiene mucho potencial, sin embargo nos hace falta mucha capacitación para poder hacernos frente no solamente a este tema, sino a otros delitos que se puedan estar cometiendo relacionados con criptos o con la misma tecnología en sí, que nos pueda estar incluso impactando. Así que nos vemos en un próximo episodio de Blockmint para conversar sobre aquellos temas que nadie quiere conversar o compartir o no se atreven, pero son necesarios para seguir avanzando en materia de adopción y adaptación de las tecnologías emergentes en todos los ámbitos, empresariales, sociales, gubernamentales. Nos vemos en la próxima.